Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los que habéis querido acompañarnos esta tarde en el INAP, esta tarde de primavera, en la que lo que apetece sobre todo es pasear por el Retiro, ¿no? Tal y como ha quedado el día y cómo ha quedado la temperatura. Muchísimas gracias por venir. La verdad es que nos emociona un poco que estéis aquí porque es la primera actividad formativa de carácter presencial, semipresencial, que organizamos en el INAP después de tanto tiempo, ¿no? Desde el inicio de la pandemia. Entonces, dentro de esta, de esta emoción que tenemos, también quiero saludar a quienes vayan a incorporarse a esta presentación a partir de mañana o pasado mañana, cuando se edite esta intervención y se cuelgue en nuestro canal de YouTube. Quiero darle las gracias especialmente y la bienvenida al subsecretario del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Joseba García Celada, que ha querido aceptar el poner la primera piedra en este ciclo e inaugurar este conjunto de presentaciones con la suya, ¿no? La verdad es que con este ciclo, además de recuperar la vida presencial del INAP, queremos también abrir nuestras puertas de alguna manera y ejercer nuestra función facilitadora de la reflexión y del intercambio de experiencias, en concreto, en este caso, en lo que se refiere al plan de recuperación, transformación y resiliencia, que creemos que es un plan que va a ser, sabemos que va a ser crucial en la recuperación económica y social del país tras esta crisis sanitaria de la COVID-19 que aún todavía desgraciadamente no ha finalizado. La verdad es que con este conjunto de presentaciones es un ciclo con el que inauguramos una serie, porque después tenemos previsto organizar un seminario sobre este mismo tema en la Universidad Internacional Méndez Pelayo, en Santander, y además queremos que haya una segunda parte del ciclo. En esta parte del ciclo lo que queremos es que unos cuantos subsecretarios y subsecretarias de diferentes ministerios con características muy distintas y que tienen inversiones y reformas planteadas dentro de diferentes componentes del plan de recuperación, también de características muy distintas. Ya veréis que hay ministerios más grandes, ministerios más pequeños, componentes más complejos, componentes menos complejos, algunos con cuantías muy importantes y otros con cuantías más simbólicas. Entonces, queremos en esta primera fase hacer una presentación desde la perspectiva de los responsables de los diferentes instrumentos de planificación de los propios departamentos ministeriales, completar eso con un segundo ciclo que habrá en otoño, en el que vendrán subsecretarios de otros departamentos a hablar ya más en concreto del impacto que la gestión de todos estos proyectos va a tener en la gestión, con todas las dificultades que ya se han puesto de manifiesto desde hace unos meses, desde que empezamos en los ministerios a trabajar en el diseño de lo que eran los diferentes proyectos y negociar con la Comisión en nuestras reuniones bilaterales los diferentes elementos de esa documentación que es absolutamente distinta de la documentación que ha habido que preparar en ocasiones anteriores con otro tipo de fondos europeos. Esperamos que todo esto de verdad contribuya pues a iluminarnos a los empleados públicos un poco más sobre este tema tan complejo. Vamos a ir desde el INAP, además, incorporando a estas presentaciones todo un plan de formación que tiene que ver con el desarrollo del plan de recuperación en general, y que va además también muy vinculado a un plan de formación en competencias digitales que estamos preparando desde aquí. Dos palabras para presentar a Joseba, a quien agradezco otra vez que haya querido venir hoy.
Joseba García Celada es licenciado en Derecho por la Complutense, pero también tiene estudios previos de medicina en la época de la primera transición, y eso hace que él tenga un perfil absolutamente polivalente. De hecho, antes de ser subsecretario ha dedicado una gran parte de su vida como administrador civil del Estado a trabajar en unidades TIC. De hecho, ha sido el responsable de la unidad TIC de diferentes ministerios, pero asuntos sociales y luego trabajo, durante un montón de años. Y tiene una sensibilidad muy especial, tanto en temas sociales como en temas que tienen que ver con la transformación digital. Y la mezcla de todo eso, yo creo que puede resumirse en su leitmotiv actual, que repite a los amigos y repite a los colaboradores permanentemente, y es la nueva economía de los cuidados. Y con esta presentación le doy la palabra para que nos hable del plan de recuperación en el ámbito de su departamento. Adelante, cuando quieras. Pues muchas gracias. Muchas gracias a Lina por esta oportunidad y muchas gracias a Consuelo, porque también el abrir precisamente con derechos sociales y, como veremos, con el enfoque que se aporta a esta idea de recuperación y resiliencia en el enfoque que nos toca dentro de nuestras competencias, pues dice mucho de cuáles son las orientaciones que como gobierno se han querido impulsar y las oportunidades que nos brinda el plan de reconstrucción, precisamente para poder cambiar un entorno que ha sido el que se ha demostrado tremendamente vulnerable durante todo este proceso. Todo esto que hemos visto de las residencias de mayores como el foco de mayor impacto de la pandemia y donde se ha producido una salida a la superficie de desequilibrios ya existentes, de déficit en el tratamiento, de la situación a veces tremenda que se ha vivido en muchas de ellas y en las cuales, por desgracia, pues la atomización de competencias, el sistema de evaluación que se ha demostrado deficitario ha llevado a una cantidad de fallecimientos absolutamente inaceptable. De ahí que, desde un principio, por la parte del Ministerio de Derechos Sociales, se pensase que el impulso primordial debería producirse por esa vía y se plantease el hacer el esfuerzo en esa dirección, como tendremos ocasión de ver ahora mismo. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el Ministerio de Derechos Sociales se centra en el que se ha denominado el componente 22. Este componente lo que va a llevar es a una línea de inversiones y a una serie de reformas, no menos importantes que esas inversiones, pero que demuestran un esfuerzo notable por hacer un cambio, como se dice ya demasiado repetidamente, de paradigma, pero que en este caso debe ser cierto, que lleve a reconfigurar totalmente el concepto de el cuidado de los mayores, de la vida en las situaciones de dependencia, de la prolongación de la vida de las personas más allá de su vida laboral. Se comprometen aquí 3.500 millones de euros, de los cuales la parte más importante va hacia esta nueva economía de los cuidados, y en este componente se aunan, por un lado, estas actuaciones por parte del Ministerio de Derechos Sociales y, por otro lado, dos actuaciones que son las que vemos con el número 14 y 15, que se refieren al Ministerio de Igualdad, en el cual también lo que se hace es una nueva red de atención, de proximidad a la lucha contra la violencia machista, y con el número 15, por parte del Ministerio de Inclusión, un incremento de la capacidad y eficacia del sistema de acogida de solicitantes de asilo, otro elemento de gran déficit, según se ha ido viendo a lo largo de los años. En la primera partida de las que corresponden al Ministerio de Derechos Sociales, en el número 1, lo que hay es un plan de apoyo a la desinstitucionalización y equipamientos y tecnología. Se pretende conseguir que las personas puedan permanecer en su domicilio todo el tiempo que sea posible, si así lo desean, y en eso, desde luego, la ayuda tiene que venir a través de una dotación de equipamientos, y en la vertiente de digitalización que obligatoriamente tiene este plan de recuperación, se va a plasmar en esos servicios
en el domicilio que permitan esa autonomía y al mismo tiempo sin una pérdida de atención y de acceso a elementos desde la emergencia hasta el acompañamiento en el día a día. Y de ahí van la mayor partida, que son esos 2.115 millones, que también van a repercutir en que cuando esas personas quieran o se vean obligadas a estar en una institución, en una residencia que las acoja, también esta institución cambie totalmente de orientación a lo que venimos conociendo y se base sobre todo en la humanización, en unos cuidados que sean lo más empáticos con las personas, con esa mentalidad del usuario en el centro de estas actuaciones. En el número 12 lo que tenemos es un plan de modernización de los servicios sociales, de transformación tecnológica, de innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia. Aquí hay todo un plan de atenciones más allá de lo que hemos visto antes de las residencias y de las atenciones domiciliarias, con una idea de proyectos piloto que después se plasmen en actuaciones innovadoras y también con un volcado hacia la atención a la infancia. Ahora, recientemente lo vemos en los déficits que se han visto tanto en la parte de infancia víctima de violencia machista, como lo hemos visto en la infancia vulnerable, tal vez con más sordina, y mucho más claro en los últimos problemas con menores que hemos tenido en Canarias y en Ceuta, y en cómo se ve que hay un déficit de mecanismos de prestación de atención a eso que siempre se dice, pero que luego no vemos en la práctica, que es colocar el interés del menor por encima de cualquier otra consideración en nuestras actuaciones. Como digo, los otros dos planes se refieren a otros dos departamentos que nos acompañan en este componente. Para la realización de estas actuaciones tenemos, por un lado, 5 reformas, que por un lado lleven a reforzar la atención a la dependencia y promover ese cambio de modelos de apoyos y cuidados que se ha de plasmar precisamente a través de medidas y una ley de derechos sociales y una plasmación ahí de todos los seguimientos que eviten que se vuelva a producir una situación como la vivida en torno a esta pandemia, que ya digo que no es más que aflorar de forma dramática lo que ya se conocía que se estaba produciendo. Una segunda reforma de modernización de los servicios sociales públicos, dotándolos de ese marco normativo global y que garantice la igualdad en todo el territorio para toda la ciudadanía. En la número 3, la aprobación de una ley de protección de familias y de reconocimiento de la diversidad, que ya anunció nuestra ministra, una ley de la familia que la recoja en toda su diversidad y en todas las distintas formas de familias que ya existen en nuestra sociedad. Una reforma 4 para la acogida humanitaria de solicitantes de protección internacional, que ya digo que esta es la que corresponde al Ministerio de Inclusión, y una reforma 5 que es del Ministerio de Igualdad, que se refiere a las prestaciones no contributivas de la Administración General del Estado. Las inversiones que se prevén son 5. Una para la primera línea de inversiones por el plan de apoyos y cuidados de larga duración, la desinstitucionalización, los equipamientos y la tecnología. La línea 2 es el plan de modernización de los servicios sociales, lo que decíamos antes de la transformación tecnológica, el refuerzo de atención a la infancia. Y la línea 3 es el plan de la España País Accesible, intentando que esta vez no sea un objetivo interrumpido, como ha ocurrido en diversos intentos de aproximarnos a esa accesibilidad, sino que se plasme realmente en una generalización de los recursos en este sentido. Por ejemplo, lo que viene sucediendo cuando las personas empiezan a tener problemas en su propio domicilio, al tener sus propios problemas de capacidad motora o de necesidades especiales de apoyo para hacerle accesible a los recursos más elementales, que se garanticen recursos para que pueda disponer por un lado, la permanencia en su propio domicilio y, por otro, tener los recursos que le permitan llevar a cabo una vida normalizada, que simplemente no se puede ver alterada por un proceso a veces accidental, a veces debido a la propia evolución del envejecimiento.
y las otras dos líneas, la 4 y la 5, se refieren al Ministerio de Igualdad y al Ministerio de Inclusión respecto de las políticas por ellos planteadas. Por tanto, hay 3 ministerios implicados en el componente 22, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En este componente es muy claro que por razones competenciales se va a volcar hacia la ejecución por parte de otras comunidades autónomas. Esto va a dar especial complejidad a la consecución de los objetivos, como iremos comentando repetidamente a lo largo de mi exposición, porque el 80% de los fondos van a ser ejecutados en proyectos de competencia autonómica. Y un 13% deberá serlo con participación de las entidades locales. Aquí hay 2 focos importantes. Por un lado, significa que el Estado va a transferir unos fondos, que fuimos, si no la primera, de las primeras conferencias interterritoriales que realizaron ese reparto de fondos, y ya se asignaron los fondos a las comunidades autónomas de una forma consensuada, y estamos en la fase de que lleguen esos fondos realmente, digamos, a la caja de estas administraciones, lo cual implica la realización de una serie de convenios, evidentemente de 17 convenios, de los que estamos intentando poner en marcha el primero que sirva de modelo a los demás, para ver que todo el circuito fluye de forma adecuada. Es importante remarcar el tema de la reserva de un 15% de entidades locales, puesto que un tema pendiente y que se ha visto además reclamado en los medios de comunicación es la participación de las entidades locales. Las entidades locales, desde el punto de vista de la Administración General del Estado, quedan en un escalón supeditado a estas comunidades autónomas, pero desde el Ministerio de Derechos Sociales se ha querido garantizar que haya una participación segura en los fondos por parte de las administraciones locales, cifrándolo en un porcentaje mínimo en el cual se les tiene que dar acceso a los fondos de reconstrucción y resiliencia. El enfoque integrador va a ser a través de consejos territoriales y conferencias sectoriales. En el campo de los derechos sociales hay un claro consenso en este sentido y, evidentemente, esto opera no solo como una entidad de reparto, sino que los proyectos que hay detrás de estas líneas de inversión y, en cierto sentido, estas líneas de reformas, como comentaremos después, son los que se han propuesto desde las propias comunidades autónomas. Una cosa son los objetivos que todos compartimos, de esos objetivos que hemos visto enmarcados en las líneas, y otras serán los objetivos y los hitos concretos que van a tener, en este caso, como decíamos, en un 80% de los casos, que ser ejecutados por otras administraciones y que se van a tener que integrar en ese conjunto del seguimiento del cumplimiento de estos fondos y que garantice realmente el retorno de los mismos, puesto que no podemos olvidar que esta ejecución, en principio, se está llevando contra los recursos del propio Estado español, por tanto, contra deuda pública, contra recursos que sí los hay y que la ejecución que hagamos este año va a condicionar en buena medida la que podamos afrontar el año que viene. Como decían desde el propio Ministerio de Hacienda, difícilmente vamos a poder presupuestar el año que viene lo que se ha acordado si no se produce el retorno que se ha previsto, porque no habrá recursos con que afrontar nuevamente un presupuesto que todavía se cree más expansivo que el de este año. Luego, se ha previsto un foro consultivo en cuidados de larga duración y servicios sociales en el que permita contar con la participación activa de todos los interlocutores, de los 3 ministerios implicados, más los interlocutores sociales, la sociedad civil, las personas expertas, donde puedan hacerse propuestas, donde se pueda evaluar las actuaciones en curso y se pueda hacer un seguimiento por parte de todos estos agentes de lo que se esté llevando a cabo. Por tanto, tenemos 2 líneas. Por un lado, reformas y por otro lado, inversiones. Esto es importante tenerlo en cuenta porque las reformas y las inversiones puntúan, son lo que se va a valorar para el cumplimiento de objetivos e hitos. No es todo inversiones, no importa solo esa cuantía enorme de dinero que se pone en marcha, sino que se le ha dado la misma relevancia a este aspecto de reforma.
Esta vez estos fondos son distintos por su propia naturaleza de los fondos que conocemos, de los fondos estructurales que hemos visto otras veces. Estos fondos tienen un potente componente cualitativo. Es importante la ejecución presupuestaria que se realice de ellos, pero es más importante el que se alcancen los objetivos y los hitos que vienen marcados por las reformas y por la propia ejecución de las inversiones. En el caso del Ministerio de Derechos Sociales, esto además tiene una línea muy clara. Las reformas van a ser impulsadas por el Estado, van a ser impulsadas desde el propio Ministerio. Las inversiones en un 80% serán impulsadas por otras administraciones públicas y solo en un 20% por el propio Ministerio. Pero solo si se cumplen los objetivos e hitos por parte de todos los participantes. Si todos actuamos de acuerdo con las previsiones y las exigencias que nos van a poner los sistemas de auditoría y de seguimiento de la propia Unión Europea, pero también de la propia Administración General del Estado para poderlo presentar ante esa Unión Europea, solo así podremos llegar a alcanzar esos retornos y, sobre todo, a alcanzar las transformaciones que pretendemos conseguir con ello. En esta fase estamos en la fase en la que se está todavía evaluando la estimación de costes, aunque todos empezamos ya el año pasado, cuando todos empezamos ya con mucho entusiasmo y hicimos los primeros diseños. Desde entonces, ahora estamos llegando al momento de la concreción y en paralelo a que ya puntúa, a que ya puede haber licitaciones que van a permitir justificaciones a aportar para el primer semestre de 2021 y para el segundo semestre de 2021, lo cierto es que todavía tenemos sin cerrar la validación de hitos y objetivos por parte de la Comisión Europea y tenemos sin cerrar todavía esta estimación de costes que en este momento estamos tratando con la Intervención General de la Administración del Estado. Todos estamos haciendo un gran esfuerzo en esa dirección y precisamente esta estimación de costes nos da ya esa primera aproximación sobre los aspectos cualitativos, que es lo que estábamos diciendo, para ver realmente la credibilidad en base de los criterios en base a los cuales se han determinado los costes que estamos diciendo. Que además es de naturaleza heterogénea, no sirve una regla que vaya a valer para todos los ministerios, ni para todas las líneas de inversión, ni para todos los componentes. En nuestro caso, muchos de estos costes se basan primero en lo que han evaluado comunidades autónomas, después en las experiencias anteriores, pero todo esto no se puede decir con un criterio general, sino que requiere de una documentación de contraste que, a pesar del espíritu colaborativo que está teniendo las evaluaciones por parte de la Intervención General de la Administración del Estado, no dejan de requerir un mínimo rigor para garantizar realmente que lo que se ha evaluado va a responder a las necesidades que se pretenden cubrir. Esta pluralidad de administraciones, además, le da esa complejidad. Es decir, en esta fase que estamos de estimación de costes no tenemos pliegos, no tenemos mucho menos licitaciones. Entonces, tenemos estimaciones sobre algo que después tendrá un cierto recorrido en el sentido de que no será igual necesariamente la estimación que se ha hecho para poder hacer la valoración de cada línea de inversión y la valoración de los recursos asignados a cada proyecto con lo que resulte de los contenidos de esas licitaciones o convenios que se puedan firmar y mucho menos con las adjudicaciones que se produzcan derivadas de ello. Hay además una heterogeneidad de situaciones de partida. En nuestros proyectos pues, se va a ver obras de transformación de centros residenciales. Evidentemente no están todos en la misma situación, no cuesta lo mismo una obra en todas partes, no todos los volúmenes son iguales y evidentemente estamos hablando de cosas muy diferentes. Y al mismo tiempo no podemos bajar a un nivel de detalle que todavía hoy no se conoce y máxime cuando hay proyectos piloto que van a dar lugar al desarrollo de otros proyectos. Entonces, en la perspectiva de este primer año, evidentemente se está acomodando toda esta diversidad, pero en un resultado al mismo tiempo que tiene que ser cuantificable, mensurable y que permita unas trazas de auditoría claras. También estamos hablando de zonas geográficas distintas y eso también impacta en la forma en la que se gestionan estos costes y en la forma
en la que se van a realizar las actuaciones, la dispersión de población, la respuesta a la España vaciada, el dotar de servicios a zonas en que existe una densidad de población menor, no tiene el mismo coste que en zonas urbanas y de alta concentración de población. Para hacer esta gestión, por otro lado, partimos de una situación bastante negativa. Aparte de los elementos de gobernanza que se han creado y que pasaron, por un lado, por esta comisión, que en realidad es un Consejo de Ministros ampliado y que se supone que lleva la gobernanza de la totalidad de la gestión de los fondos. Se creó después en el Real Decreto Ley en un comité técnico que se ha reunido una vez, en el cual pues se trataba precisamente de buscar la homogeneidad en las formas de gestión en todo lo posible y en el disponer de modelos y en el poder tener un consejo técnico que sea capaz de identificar los instrumentos con los que se pueda trabajar. Ahí, hasta ahora, la verdad es que hemos avanzado poco y al revés, se ha ido un poco trabajando en paralelo. Para cuando se ha hecho un modelo de los instrumentos de planificación, que era de las primeras cosas que se querían hacer, ya estaban enviados los instrumentos de planificación y si acaso se han acomodado a los ítems que podían aparecer en ese modelo que no estuviesen ya integrados en los instrumentos facilitados. Pero eso mismo hace que al día de hoy todavía no haya aprobados más que, según nos dijo la intervención general, un 33% de los instrumentos de planificación, aunque parece ser que esto se va a acelerar rápidamente. Esto lo cuento porque impacta rápidamente en lo que viene detrás. En estos instrumentos de planificación están explicados los procesos y las estructuras que van a llevar la gestión de fondos en cada uno de los componentes y, por ende, en cada uno de los ministerios implicados y los refuerzos que teóricamente pueda haber en cada uno de los ministerios implicados. Es decir, que esos refuerzos a día de hoy no existen ni tienen fecha, aunque todo sea muy urgente y estemos ya en el mes de junio y evidentemente haya que presentar un informe ya del primer semestre que permita obtener retornos y tengamos que llegar a fin de año habiendo cumplido unos hitos que, si no se sabe tampoco cómo van a impactar, porque ya decimos que esto no es cuantitativo, no es que si he fallado en un 10% me van a descontar un 10%, sino que es cualitativo. Entonces, si van a evaluar, sin que se sepa todavía muy bien cómo, en la comisión cuál es mi grado de incumplimiento de los hitos objetivos que, por tanto, debería no tener, puesto que puede repercutir en toda la fiabilidad del sistema. Pues lo que tenemos debajo, por tanto, como ya anunciaba el propio decreto ley cuando prevé estos refuerzos, es un personal escaso. Unas plantillas que están diezmadas desde la crisis de 2008 y además en el caso del Ministerio de Derechos Sociales tiene el agravante de que es un ministerio casi creado desde cero. Es decir, es un ministerio con una plantilla todavía pequeña y, lo que es peor, no cubierta. Es decir, tiene una Secretaría de Estado heredada de las estructuras anteriores, pero que también no es precisamente de las más bollantes respecto a cantidad de personal, complementos específicos, productividades y demás, con lo cual es una plantilla que sufre mucho para conseguir tener cobertura de puestos, cuando hay unidades que tienen un 70% de vacantes sin cubrir y donde es muy difícil atraer personal, a pesar de lo atractivo que pueda resultar los fines perseguidos, pero que quiera venir a trabajar en esas condiciones. Eso se suma a que los fondos no sustituyen una gestión ordinaria. Una gestión que no está contra los créditos del servicio 50, pero que encima también es expansiva. Pongo aquí el ejemplo de la recuperación de la dependencia. El objetivo es un objetivo también primordial, porque no solo existe el plan de recuperación, el recuperar la dependencia a los niveles que se perdieron durante los gobiernos anteriores. Entonces, en eso ya hay un plan de choque con 600 millones de euros que también tiene que gestionar el mismo personal que está trabajando en el otro lado. Más la necesidad de hacerlo mientras se recupera y se depuran unas situaciones heredadas, valga de paradigma porque es público conocido,
la situación encontrada con respecto al inserso, que es un punto clave en todo esto que hemos estado hablando, pero que, claro, al mismo tiempo tiene esa deficiencia de gestión e intentar reconstruir los agujeros dejados por lo que ya se ha identificado como elementos de corrupción y desviación, más deficiencias de gestión, y al mismo tiempo relanzar algo que tampoco está ahí, pero que es muy relevante, que son los servicios de viajes que tienen un impacto no solo para las personas beneficiarias, sino sobre la economía del país, puesto que buena parte del sector turístico depende de ellas, o el sistema de que se tiene que ocupar de los sistemas termales, que en un 60% dependen del inserso. Bueno, pues todo eso, evidentemente, lo tiene que hacer a toda máquina, además, el mismo personal, puesto que esos viajes y ese acceso a los balnearios tiene que producirse lo más próximo posible al final del verano, puesto que es lo que incide. Entonces, todo esto, evidentemente, repercute en la gestión que se pretende hacer. Por otro lado, nuestro instrumento de planificación no pretende nada del otro mundo. Somos realistas. Tampoco el Estado puede proporcionarnos, aunque se lo pidamos, unos refuerzos exorbitantes. Vivimos en primera persona que los puestos creados, que nos podrán parecer escasos y demás, son difíciles de cubrir no solo por este tema de que competimos un ministerio con otro, con las retribuciones y con el atractivo que podemos dar a los funcionarios, sino porque creo que somos todos conscientes de que en este momento no existe tampoco personal suficiente para cubrir las plazas existentes en el Estado. Entonces, partiendo de ese déficit, en algún sitio está el agujero. Nos movemos en ese círculo de pequeñas cosas, y el ampliar las plazas, el crear estas plazas temporales, tiene un valor relativo. Nosotros hemos pedido crear un puesto nivel 30 en la coordinación de los fondos, y un puesto 29 que refuerce la gestión económica y presupuestaria. Únicamente eso. Bueno, pues, aunque tengamos éxito, que todavía no tenemos aprobado el asunto y no lo sabemos, va a ser difícil, y lo sabemos, encontrar a las personas que quieran venir a cubrir esos puestos, que encima llevan la marca de temporales. Bueno, para que la marca de temporales a 3 años a un funcionario público, pues de libre asignación, pues es muy relativo. Es decir, esa es la ventaja. Y por otro lado, pues solo podemos tener interinos de programa, y bueno, pues claro, al interino lo que no le puedes pedir es la experiencia en la gestión de algo que encima quieres que fluya de carril y que esté perfectamente atado. Pues bastante es que esté, y tendrá que pivotar sobre el personal experimentado que ya existe, más unos cuantos puestos de personal laboral que también sería a cuenta de otros elementos de empleo público. Y este instrumento de planificación lo hicimos muy tempranamente, pero no puedo ocultar que se ha convertido en un escollo. Es decir, precisamente, por un lado tenemos todos mucha prisa por avanzar, pero por otro lado tampoco, a pesar de algunas quejas que se oyen, no se ha agilizado la gestión quitando controles, sino que hemos reforzado muchos controles. El instrumento de planificación se tiene que aprobar por los ministerios de Hacienda y de Política Territorial, y a día de hoy ahí estamos, ya en un proceso que parece que ya va lanzado, pero que ya estamos a mitad del año 2021, y que en función de eso tenemos que conseguir avanzar. Entonces, en ese plan, lo siguiente que tenemos es que poder hacer ese seguimiento, y ese seguimiento sí se anuncian herramientas importantes. Se está desarrollando unas herramientas por parte del Ministerio de Hacienda que van a permitir hacer el seguimiento de la ejecución de los fondos, y además prometen integrar los otros fondos estructurales a fin de evitar duplicidades y poder establecer las sinergias correspondientes, pero no están. Y volvemos a lo mismo. Hoy es 1 de junio, esas herramientas no están y tendremos que acceder a ellas. Y además se conectarán con la complejidad que hablábamos antes. Todo el mundo, todos los participantes, todas las administraciones que van a gestionar fondos van a tener que trabajar contra esa herramienta y van a tener que proporcionarle la información correspondiente, y van a tener que hacerlo a tiempo y con la completud suficiente, porque todos estamos condicionados por el mismo proceso. Si falla
una administración, si falla uno de esos 13% de ayuntamientos, se habrá condicionado la totalidad del componente, no se habrá condicionado solo una esquina. Y eso, pues, es un desafío, desde luego muy importante. Nos quedan, además, también sí se han agilizado elementos como la conservación de las pistas de auditoría, que en otros fondos era una de las pesadillas. Entonces, bueno, la pista de auditoría se tiene que conservar, pero se ha dicho que en el nivel de responsabilidad que corresponde a cada uno de los agentes. Es decir, volviendo al ejemplo de los ayuntamientos, no por nada, sino por el fin de la cadena administrativa, pues será donde estarán las últimas facturas cuando vaya a pedirlos de la Oficina Nacional de Auditoría. Pero las justificaciones serán suficientes las que se vayan cargando en la herramienta en cada uno de los niveles que se produzca esa ejecución. Bueno, eso está muy bien dicho así, ya veremos luego cuando eso sea operativo y cuando interlocutores que no han tenido experiencias en gestión de fondos se enfrenten a lo que sí lo hemos vivido. Veremos el grado de detalle con que lo ha operado hasta ahora cualquier auditoría, y cuando aterrice un señor que se fija hasta el último detalle o en el muestreo llega hasta el final, si somos capaces de conseguir salir con la nota suficiente para que se produzcan los retornos que en última instancia estamos buscando, y sobre todo que se hayan cumplido los hitos y objetivos que se pretenden y que no se pierda ni dinero por el camino ni simplemente no se llegue a ejecutar lo que se ha tan trabajosamente previsto y construido. Otro gran interrogante de estos instrumentos es qué pasa con los remanentes. O sea, el problema, el decreto ley habla de la contracción de obligaciones y transparentemente hay un mecanismo que dice, en el caso, ya digo, nuestro, sobre todo es pensando en otras administraciones, cuando firmemos estos convenios a final de este mes, el mes que viene, se supone que se puede hacer una transferencia a una comunidad autónoma que a su vez tendrá que hacer o una transferencia a una administración local, o tendrá que hacer una licitación, o tendrá que hacer un convenio, a su vez que ese tardará el tiempo que tarde. Y pues poner el ejemplo fácil, que es si quiere tiene que realizar una obra en una residencia, pues va a tener que llevar a cabo esa licitación y decimos que va a tener que tener contraída la obligación, es decir, tiene que haber adjudicado antes de final de año. Con algunas dudas de qué es antes de final de año, porque no está muy claro si la comisión te va a dar por bueno el que digas que ese hito que vas a tal lo he adjudicado el 30 de noviembre. Dice, hombre, mire, esto igual es muy tarde, pero evidentemente no existe el mecanismo alternativo, no existe la vía. Entonces, la gran pregunta que todavía está sobre la mesa, porque es que te dicen que lo que no se haya llegado a contraer esa obligación se descontará de los fondos del año siguiente. Es decir, es una forma de devolución hecho de esta manera. Evidentemente, eso dispara todas las alarmas. Eso se está negociando todavía con la Comisión, pero este es el momento en que la gran pregunta, siempre que se reúne con comunidades autónomas, siempre que se reúne más de un ministerio, es ¿qué pasa con con este retorno? ¿Qué va a pasar con estos remanentes? ¿Qué se va a conseguir si no conseguimos llegar ahí cuando estamos precisamente en el mes que estamos? Y ya digo, una obra, un servicio que tenga un determinado tamaño, por pequeño que sea, no va a dar tiempo de ejecutarlo, desde luego, antes del 31 de diciembre y va a haber que poder aportar. Hay algunos flecos más de disfunciones entre los componentes y los presupuestos del Servicio 50 que se pueden ver fácilmente. Por ejemplo, no es nuestro caso, pero sí hay sitios en los que hay ministerios que participan en el componente de otros ministerios, pero que no tienen sus presupuestos en el Servicio 50. No es nuestro caso, los 3 ministerios lo tienen pintado. Claro, ¿eso cómo se ejecuta? Porque el criterio administrativo, esto se contrata por el ministerio que lo tiene pintado o el que tiene el proyecto lo ejecuta contra el presupuesto del otro. Esas son preguntas que todavía están en el aire y ya digo, y al mismo tiempo estamos un poco pillados en este peligro. Por lo demás, yo creo que es una cuestión de gran ilusión. Quiero decir, es un desafío. La Administración General del Estado nos enfrentamos a este plan que, desde luego, nos puede permitir aprovechar la crisis vivida para cambiar cosas que nunca se han atacado de fondo, porque nunca había esa disposición de plan de choque
de recursos que se podían volcar para realizar esta actuación. Desde ese punto de vista, creo que todos vamos a hacer lo imposible por conseguir llegar a ese buen puerto, pero ya digo, no es una tarea fácil y que desde luego tenemos ahí por delante. Y esto es lo que os quería contar con nuestro componente 22, ya digo, nueva economía de los cuidados. Por eso decía a Consuelo quedaros con esa idea, porque ese es nuestro leitmotiv. Vamos a hacer esta nueva economía de los cuidados, vamos a cambiar cómo se enfocan los cuidados de las personas mayores, de las personas discapacitadas y de las personas vulnerables en general. Daba las gracias al subsecretario por su presentación y también especialmente por haber terminado en tono optimista, porque la verdad es que la descripción de los problemas bueno, pues no deja también de sobrecogernos un poco. La ventaja es que estoy convencida de que el subsecretario tiene soluciones previstas para muchos de los problemas que ha enunciado en esta mesa. Estoy convencida, porque conociendo al subsecretario sé que tiene recursos siempre y unas en la manga. En cualquier caso, es cierto que el instrumento de planificación que se ha diseñado desde el Ministerio de Derechos Sociales también fue uno de los primeros, si yo mal no lo tengo entendido. Y sí que me gustaría, y aprovecho para deciros a todos que este es el momento en que podéis formular las preguntas. Os hemos dejado, precisamente por la forma en que técnicamente está montado esto y porque, como os decía al principio, mañana se va a poder colgar en YouTube y sería bueno también que pudieran colgarse vuestras preguntas y las respuestas del subsecretario. Si nos las vais pasando por escrito, pues yo se las traslado y él las puede contestar. Mientras tanto, mientras nos llegan las preguntas, sí me gustaría que nos hablaras un poco precisamente de la elaboración del instrumento de planificación. Un instrumento de planificación que teóricamente y de acuerdo con el decreto tenía que haber obedecido a un modelo común para todos los ministerios y que es una carga de responsabilidad impresionante para los subsecretarios porque figuran en el decreto como los responsables precisamente del instrumento de planificación, que finalmente no se está concibiendo, por lo que yo he podido ver, como un instrumento de planificación estratégica que permitiría quizá el orientar la gestión de estos fondos, sino como un instrumento que permite fijar las necesidades de recursos para poder ejecutar los fondos. En cualquier caso, sería, si nos puedes contar un poco cómo fue la metodología para la elaboración de este instrumento de planificación, que todavía no han presentado pues un 60%, me ha parecido entender, de ministerios, pues quizá también pueda ser útil para los que nos están escuchando. Bueno, para la elaboración del instrumento de planificación, nosotros lo concebimos, como dices, porque empezamos muy pronto, precisamente como una definición de la estrategia y una especie de resumen de las actuaciones concretas que había que hacer en este componente 22. Pensamos, porque había varios modelos, se hablaba de si se creaba una unidad ad hoc que se ocupase de la gestión de fondos en el departamento o si se adoptaban otros modelos. Y nosotros desde un principio pensamos en hacer un elemento transversal que no suponía un nuevo órgano, pero que lo que iba a llevar era la participación, por un lado, de los servicios horizontales, es decir, de la subsecretaría, y por otro lado, de quienes iban a tener que llevar a cabo esa gestión de fondos. Esto lo planteamos así porque en nuestro ministerio la peculiaridad de cómo se acordó el plan de recuperación, transformación y resiliencia, finalmente fue que de las dos secretarías de Estado que componen el ministerio, una sí participa del plan de recuperación y la otra no. Esto tiene que ver con una peculiaridad muy del departamento. La Secretaría de Estado de Derechos Sociales evidentemente tenía el impacto en lo que hemos visto que se plasmó en las medidas del componente 22 y la otra Secretaría de Estado, Agenda 2030, es una Secretaría de Estado que tiene unas competencias muy transversales de todo el gobierno. Entonces, después de varias reflexiones sobre este tema, pues se pensó
que no tenía mucho sentido que buscase actuaciones elegibles que pudiesen dar lugar a reformas o líneas de inversión que pudiese pilotar directamente la agenda. Algunas se podía identificar, sobre todo de líneas de inversión, pero lo que hace más que nada la Agenda 2030 es monitorizar, impulsar, ayudar, conformar las directrices para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y, por tanto, no tenía mayor sentido de participación. Entonces, desglosado eso, se creó una unidad de coordinación en la que participaban la Subsecretaría y esta Secretaría de Estado. Y de ahí se elaboró, efectivamente, el plan, el instrumento de planificación mucho antes de que nadie diese ninguna directrices. Y como indicaba Consuelo, fuimos de los primeros que presentaron ese plan, cuyos únicos efectos prácticos, sinceramente, a la hora de la verdad, han sido, y no menos importante, el que hubiese esa coordinación y se plasmase en un documento el resumen de las actuaciones a realizar, de quién y cómo iba a actuar sobre ellas. Hay una serie de actuaciones que realiza la Secretaría de Estado, una serie de actuaciones que va a llevar a cabo con otras administraciones públicas. Hay unas pocas actuaciones que lleva a cabo la Subsecretaría, por aquello de dar ejemplo de accesibilidad y de transformación energética dentro del propio edificio que compartimos el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Consumo y el Ministerio de Derechos Sociales. Y la otra pata práctica es efectivamente la reclamación de este tipo de recursos. Muy en coordinación desde el principio con la Secretaría General de Función Pública y todavía a día de hoy muy en coordinación con ellos, por lo que decía antes, por buscar un planteamiento realista y no de máximos, sino de que algo que fuese realmente, por un lado, operativo y por otro lado, viable, porque tampoco servía de nada hacer una carta a los Reyes Magos. Eso sirvió el empezar tan temprano. De hecho, el plan está presentado el 16 de marzo, lo tengo aquí. El instrumento se presentó el 16 de marzo para que pudiésemos tener unos retornos tempranos de cómo se iba acomodando y de alguna forma, en vez de tener un modelo, influir en la generación del modelo de cara a ese instrumento de planificación. Te digo, todavía a día de hoy no está cerrado porque debemos estar fuera de ese 33% aprobado, pero que está a punto de aprobarse la siguiente tacada. Entonces, estamos a la espera de esa respuesta. Pues suerte al respecto. Vamos a dar paso a las preguntas que nos han formulado los compañeros que nos acompañan. En primer lugar, la pregunta que formula Ángela Gutiérrez del Ministerio de Sanidad. Has dicho que el Ministerio de Derechos Sociales ha querido asegurar que los ayuntamientos estarán implicados en la gestión de los fondos. ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Cómo aseguraréis esta participación de las entidades locales? Bueno, la originalidad, como decía, ha sido en que se ha incluido dentro de los acuerdos que se han aprobado en la Comisión Interterritorial el que al menos ese porcentaje de los fondos, porque ya digo, todo lo que va a comunidades autónomas son líneas de inversión, puesto que las reformas solo las va a hacer el Estado, ese porcentaje tiene que ir necesariamente a entidades locales. Eso ha sido muy bien visto y se ha sugerido, además, que se extienda el porcentaje que corresponda en cada caso a otros componentes donde no se ha previsto ese elemento. Una vez que eso está establecido ahí, que forma parte de los objetivos a cumplir, es un elemento contrastable que va a ser objeto de la auditoría. Yo digo, aquí todo, y eso es una cosa también original de la gestión de este plan, es que todo lo que se dice, todo lo que se sugiere, todas las instrucciones, todas son de obligatorio cumplimiento. Todo va a ser sometido a auditoría, todo va a decir si has cumplido o no con lo que se había propuesto en el plan. Y entonces tiene enorme relevancia. Cuando llegue el auditor va a preguntar dónde está ese 13% que se ha dedicado a que sea gestionado por las corporaciones locales, en el caso de derechos sociales. Yo digo que en otros habrá que ver las características de cada componente.
Tenemos una pregunta sobre contenido ya más de los proyectos del Ministerio que formula Ana Isabel, creo entender que es Casón Gutiérrez. Y nos pregunta, es del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid, y nos pregunta si se han previsto medidas en las unidades de salud mental y servicios sociales para atender el aumento de la demanda que ya se está sufriendo en materia de salud mental, y habla como del caso especial del aumento de suicidios en diferentes edades, tanto en adultos como en jóvenes, prevención. Y también nos pregunta en relación a la planificación y una posible situación de colapso del plan, si hay algo previsto en relación con aumento de especialistas MIR en geriatría o auxiliares de geriatría, trabajadores sociales. O sea, hay una parte importante de todo esto que no es competencia del Ministerio de Derechos Sociales, pero bueno, en la medida en que se pueda responder. A ver, bueno, casi es eso de me alegro que me haga esta pregunta. Hay una parte de responder muy rápidamente. Se acaba de presentar una proposición de ley en el Congreso de Ley de Salud Mental. O sea, el interés desde este ministerio es tan evidente como que se ha impulsado vía grupo parlamentario la presentación de esta proposición de ley. Como dice Consuelo, hay una parte que escapa a nuestro control, pero hay otra donde lo que se trata precisamente es de que el sistema de apoyo de los servicios sociales reciba un empuje y un redimensionamiento importante y obtenga otra serie además de competencias y de acompañamientos que resultan vitales. En muchas de las cuestiones que se han ido haciendo, además, a raíz de las medidas de la pandemia, en los propios decretos leyes de la pandemia, pivotaban sobre esos servicios sociales y muchas de las quejas de retorno era que no tenían capacidad para ello. Bueno, pues lo que hay es que dotarlos de capacidad. No es que las personas no tengan que renunciar a ser acompañadas o a obtener esos informes sociales o a tener tal, porque no tenemos capacidad de respuesta. Bueno, pues habrá que dar capacidad de respuesta. Y desde la medida en que todas las administraciones se implican, pues evidentemente se ha de dar respuesta a ello y aquí hay medios para arrancar eso. No hay medios para garantizar, no están en el plan, sino estarán fuera del plan lo que es el mantenimiento de esto a lo largo del tiempo, pero sí el arrancar, el construir el modelo, el regularlo. Continuamente se decía, no, es que estamos pivotando sobre el sistema municipal. Pues no necesariamente. Hay muchos más servicios de atención social. Hay que reforzar esos servicios municipales, pero la comunidad autónoma no es ajena a las competencias de los servicios sociales, como en los juzgados existen servicios sociales de apoyo. Cuando estamos hablando de esa visión global, se está hablando de verlo en su conjunto y de buscar cómo se articula y se refuerza ese apoyo para cada una de las necesidades que se plasman. Y sobre el tema evidentemente, de dotación de geriatría, no es nuestra competencia las plantillas médicas que se puedan producir, pero sí lo es el diseño de cómo va a funcionar esas instituciones que yo digo que al final también existen. No es el decir que vamos a apostar por una atención domiciliaria y vamos a olvidarnos, no. Hay que garantizar que haya una calidad y una proximidad en la atención cuando las personas necesiten o quieran acudir a un centro asistencial y que lo hagan en su calidad de ciudadanas que tienen derecho a acceder a unos cuidados con unas condiciones de proximidad. Y eso, evidentemente, ha de repercutir en que existan esas plantillas, aunque no sea competencia del Ministerio de Derechos Sociales. Muchas gracias otra vez y vamos con las últimas dos preguntas que nos han formulado. Una de Beatriz Morán, que trabaja en el INAP, y pregunta, como Ministerio con competencias en la Agenda 2030, ¿han pensado en algún mecanismo de seguimiento de las propuestas del resto de los ministerios al plan de recuperación que contribuyan a alcanzar los ODS? Todo está trufado ya así. O sea, quiero decir, los presupuestos generales del Estado de 2021 tienen un documento de seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y ha tenido que ser rellenado por todos los que hicieron propuestas para esos presupuestos. Y, por otro lado, ese seguimiento es una de las competencias y obligaciones del departamento. Estamos, todavía parece en fase muy incipiente, ¿no? Ahora se presenta el siguiente informe de seguimiento y ese informe de seguimiento obliga a todos, lo cual
no deja de levantar cierta reticencia. Es decir, evidentemente que la Secretaría de Estado de Agenda 2030 tiene que llevar a cabo ese seguimiento, pero en base a la información que se le da. Y en base a eso también, claro, si como gobierno vamos a plasmar lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, lo que no sirve es como el mal estudiante. Después, no, es que no salgo bien en la foto. No, es que cada departamento tiene que cumplir con los ODS que ha dicho que iba a llevar hasta el final. Y para terminar, una pregunta ya muy vinculada a la gestión que formula Carlos Bonillo, que es el gerente del INAP. Ante la falta de definición de hitos, costes, pliegos, etcétera, y teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos, ¿qué posibilidades ve de poder alcanzar un porcentaje razonable de ejecución del presupuesto aprobado para este año? A ver, los hitos y objetivos no es que no estén definidos. El tema es que no han sido todavía validados, que es una cosa diferente. Es decir, ya existe, nosotros tenemos un cronograma, no he traído por no mayor expansión, que dice lo que se va a hacer en este semestre. Otra cosa es que lo que está en duda es que seamos capaces de hacer eso, pero estamos obligados a hacerlo. Todos estamos presionados para cumplir con los objetivos que hemos dicho que vamos a cumplir y con los hitos que nos hemos marcado, que además, para mayor confusión, ha habido momentos en que se pedía un desglose más detalle. Luego, no, ahora quiero que esto sea más agregado. Luego quiero que... Y entonces eso ha despistado un poco a los que tenían que planificar. Pero no, los hitos y objetivos en el componente 22, en cada línea de inversión, están ya marcados en los próximos 3 años. El tema está en que a medida que no hemos empezado a gestionar, igual 2022 es más fácil porque ya vamos a velocidad crucero, pero ahora tenemos que ver cómo nos las ingeniamos para conseguir que nuestros contratos, nuestros convenios, tal, lleguen a cumplir esos hitos que hemos dicho, claro. Y para completar esto, ¿crees que el decreto aprobado en diciembre, que entre otras cosas flexibiliza algunos procedimientos vinculados a la ley de contratos, a la ley de subvenciones o a la tramitación de convenios, van a facilitar verdaderamente que desaparezcan algunos cuellos de botella y nos permitan ir más ágiles en esto? Hombre, a ver, hay cosas que el decreto ley sin duda ha agilizado. O sea, el poder permitir quitar controles para la celebración de convenios, el que no necesitemos determinadas aprobaciones de Hacienda o de política territorial, el haber cambiado algo los umbrales de los contratos, algo agiliza. Probablemente podría ser más ambicioso, pero realmente creo que podría haber ido más allá. Pero sí, dado que sacamos el tema, hay una cuestión preocupante y es que ese decreto ley se está tramitando como proyecto de ley. Y volvemos otra vez a lo de los tiempos. O sea, se está tramitando como proyecto de ley mientras estamos trabajando aquí y hay enmiendas encima de la mesa. Entonces nos podemos encontrar que dentro de un mes, de 2 meses, tengamos una ley en la que se han modificado cosas, pongamos que para bien, dentro del propio decreto ley, pero cuando ya esto sigue avanzando porque no podemos esperar, porque tenemos que conseguir llegar a cumplir esos hitos, claro. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias una vez más por haber venido al INAP, que es tu casa, que es la casa de todos y de todas. Bueno, vuelvo a darle. Qué bien. Muchas gracias por haber venido al INAP, subsecretario. Muchas gracias a todas y a todos por haber venido a esta casa que es de todos y que a partir de hoy espero tengan las puertas abiertas para recuperar la vida presencial en la medida en que la evolución de la pandemia nos lo vaya permitiendo. Hasta siempre estáis invitados a las siguientes presentaciones de los subsecretarios que se incorporarán a este ciclo en los próximos días. Gracias otra vez y hasta siempre.